en algunos métodos lo que se hace es una determinación del potencial agua directamente, no se conocen los componentes. Y en otros métodos se puede conocer el valor de alguno de sus componentes. No en todos se conocen el total, el potencial agua y los componentes, sino a veces se conoce directamente el resultado del contenido de agua, o sea, del potencial agua del tejido que se esté analizando. Y en otros se puede conocer el de sus componentes. Para conocer el estado hídrico de una planta hay distintos métodos. Yo les señalo acá algunos: conocer el porcentaje de agua que tiene un tejido, relacionando el peso fresco y el peso seco. Recuerden que peso fresco era cuando pesábamos un tejido, apenas lo extraíamos, sacamos una hojita de una planta, la pesamos, ese es el peso fresco. Y el peso seco es cuando ese material es colocado en estufa 48 horas a temperaturas de 65, 75 grados, hasta que el peso se estabiliza y cuando lo llevamos a una balanza determinamos el peso seco. Luego tenemos el espesor de la hoja, que se mide con un aparatito que marca pequeños cambios en el espesor de la hoja de acuerdo al contenido de agua. La abertura estomática, que esto lo vamos a ver cuando veamos la semana que viene el tema de la transpiración, lo vamos a analizar bien. Y otro parámetro para conocer el estado hídrico es el tema central que estamos viendo en esta semana, que es el del potencial agua. En el caso del contenido relativo de agua, o sea, el porcentaje de agua que tiene un tejido, pero relacionado con el peso fresco y el peso seco, esta técnica la tienen bien descrita en el trabajo práctico, que está en la guía. Pero ¿en qué consiste básicamente? En aplicar esta fórmula, en donde yo voy a relacionar el peso fresco del material. Ustedes imagínense nuevamente la hojita que yo extraigo de una planta y peso esa hoja. Luego llevo esa hoja a un estado de saturación. Ese es el peso fresco de saturación. ¿Cómo hago esto? Coloco la hoja en un ambiente con atmósfera saturada, es decir, con alta humedad. Dejo allí 2 horas el material, absorbe toda el agua que le es posible a ese tejido, peso ese material y generalmente ese peso es mayor que el peso fresco porque hubo una absorción del agua que hay. A ver, esperen un momentito que hay alguien que quiere entrar. Bueno, les decía entonces que para conocer el contenido relativo de agua, yo necesito tener estos términos: el peso fresco, el peso fresco saturado, que no es más que poner ese tejido en condiciones de atmósfera saturada, o sea, de alta humedad, dejar un tiempo y esperar que se sature, que absorba toda la humedad que puede absorber y se pesa nuevamente. Y el peso seco, que es llevarlo a estufa, como les dije anteriormente. Relacionando estos términos, aplicando esta fórmula, se conoce el contenido relativo de agua, que se expresa en porcentajes. Se puede hablar de este término o de complementario, que es el déficit de saturación hídrica. También la técnica está explicada en la guía. Y no es más que tener en cuenta que ambos, tanto el coeficiente relativo de agua como el déficit de saturación hídrica, su suma da 100. Entonces, conociendo uno, podemos conocer el otro. Se expresan ambos en porcentaje, nos dan idea del contenido de agua que tiene un tejido o del contenido de agua que le falta al tejido para llegar a su máxima saturación, eso expresado en términos de porcentaje.
Bueno, esto es lo que les acabo de decir, ¿sí? Entonces, una forma de conocer el contenido de agua que tiene un tejido. El otro parámetro que nos permite conocer el estado hídrico de una planta es el potencial agua. Para determinar el potencial agua hay distintos métodos. El primer método que les menciono acá es el que se denomina método de plasmólisis incipiente. ¿En qué consiste este método? O a ver, ¿qué necesito para empezar a trabajar con este método? Necesito trozos de un tejido, necesito soluciones en distintas concentraciones, puede ser una solución de sacarosa en distintas concentraciones. Necesito entonces microscopio también, porque es una observación que se hace a nivel microscópica. ¿En qué consiste? Tengo que extraer los tejidos, por ejemplo, epidermis de una hoja, las llevo generalmente se hacen estas determinaciones en laboratorio. Podemos utilizar, por ejemplo, catáfilas de cebolla y de ahí se hace la extracción de la epidermis. Entonces, se colocan los trozos de tejido en las soluciones de sacarosa de distintas concentraciones, supongamos 0,1 molar, 0,2 molar, 0,3 molar. Mientras más seguidas sean esas concentraciones, va a ser más precisa esta determinación. Se dejan 2 horas aproximadamente estos tejidos sumergidos en esas soluciones de sacarosa y luego se hace la extracción de los tejidos, se llevan a los portaobjetos, se hace el preparado y se observa en el microscopio de cada uno de los tejidos. Y veremos que en algunas de las observaciones aparecen células que van a estar completamente turgentes. Es decir, esas células, eso nos va a estar indicando que esas células han sido sumergidas en tejidos, en soluciones hipotónicas. Es decir, en soluciones que tienen mayor capacidad de realizar trabajo, por eso el agua ingresó al interior de la célula, fundamentalmente al interior de la vacuola, y entonces vamos a ver células que están en este estado turgente. Vamos a ver tejidos que han sido sumergidos en otras soluciones más concentradas, que cuando los saquemos y hagamos las observaciones en microscopio vamos a ver que estos han perdido agua. Eso nos está indicando que estos tejidos han sido sumergidos en soluciones hipertónicas. Fíjense cómo se contrae la membrana celular. Pero también vamos a ver situaciones intermedias, en la cual está comenzando recién el proceso de plasmólisis. Esa situación intermedia se conoce como plasmólisis incipiente. ¿Se acuerdan que mencionábamos este término cuando hacíamos la descripción del gráfico de Höfler, del diagrama de Höfler? Hablábamos de plasmólisis incipiente, es decir, que es una condición, un estado osmótico intermedio. Es un estado en el cual comienza la plasmólisis. En esa condición, yo voy a sacar tejidos y voy a ver que hay células, las contabilizo, y si hay un 50% de células que se encuentran en esa situación, digo, en esa solución se ha generado un estado de plasmólisis incipiente. Entonces, haciendo el siguiente razonamiento, si yo digo que el potencial agua de la célula es igual al potencial agua del soluto más el potencial agua de presión, y si hablo de plasmólisis incipiente, nosotros habíamos dicho, recuerden el diagrama de Höfler, habíamos dicho que el potencial presión en ese punto se hace 0. Entonces, el potencial agua de la célula es igual al potencial soluto. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Si yo digo que el potencial agua de la célula es igual al potencial soluto, estoy diciendo también, estoy aceptando que el potencial soluto es igual al potencial agua de la solución. Al conocer yo la concentración de la solución en la cual pude sumergir esos tejidos, puedo conocer entonces el potencial agua
aplicando la fórmula de Van Hoff, que ya la habíamos visto también y ya la vamos a reiterar. Entonces, es simplemente localizar en qué solución se produce la plasmólisis incipiente y entonces poder calcular el potencial agua de esa solución y se infiere entonces que ese es el potencial agua del tejido o de esa célula. Es eso nada más, es una observación a través de microscopio. Se puede uno equivocar al principio, pero una vez que se acostumbra a hacer este tipo de observaciones, tiene cierto grado de precisión. No es una determinación directa del potencial agua, sino una determinación directa, y al principio cuesta porque cuesta contabilizar las células, identificar cuáles son las que están ya completamente plasmolizadas o cuáles son las que se consideran en inicio de plasmólisis o en plasmólisis incipiente. Pero bueno, en eso consiste. Luego tenemos el método de la cámara de presión. El método de la cámara de presión es el uso de un aparato portátil que, es decir, se puede llevar al campo y se puede hacer una determinación rápida del potencial agua de los tejidos, tomando al azar distintas hojas del cultivo que se trate y se hace la determinación entonces del estado hídrico. Es una determinación instantánea. ¿En qué consiste? Yo les puse acá unos esquemas que los van a encontrar fácil en internet. Consiste en sacar una hoja de la planta de la cual se quiere saber el estado hídrico y colocarla en una cámara. Fíjense acá fíjense que es una valijita chiquitita que tiene una cámara en donde se inyecta aire y se ejerce presión con ese aire o gas. Generalmente se utiliza nitrógeno, y un reloj donde se mide esa presión. Entonces sacamos una hoja, la colocamos en la cámara con el pecíolo saliendo. Se ejerce, se inyecta aire y se hace la observación de una gotita de agua en la punta del pecíolo. Se acerca una lupa y se observa cuando se asoma una gotita de agua. ¿Cómo se explica esto? La presión que se ejerce con este aire se considera que es igual o equivalente a la presión con la que está retenida el agua en esta hoja. Entonces, por eso se asume que la presión que se ejerce acá es igual al potencial agua, es decir, a la fuerza con que está retenida el agua en esta hojita. Entonces, cuando vemos que está asomando la gotita de agua en el pecíolo, se lee directamente el valor del potencial. Ya vamos a ver, antes de terminar la clase, un video para que lo entiendan mejor. Acá, no sé si logran ver, acá ya asoma una gotita del contenido de agua que tiene, no es agua, tiene todas las sustancias que están disueltas dentro del xilema, que están disueltas en el agua dentro del xilema, ¿sí? Se observa con una lupa. Ya lo vamos a analizar luego o explicar mejor en el caso del video que veamos. En tercer lugar, yo les puse un método que es un método, digamos, cualitativo, porque se basa en una observación que hay que hacer no hay que hacer ninguna medición, hay que hacer una observación cualitativa y anotar esos resultados, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita para este método densitométrico o método de Chardakov? Este método se puede realizar en laboratorio y se necesitan sacabocados para sacar discos de hojas, de las hojas del material que se quiere analizar el estado hídrico. Dos series paralelas de tubos de ensayo que contengan soluciones de sacarosa de distintas concentraciones.
¿sí? La cantidad uno la determina de acuerdo a la disponibilidad de tubos de ensayo. Mientras más cantidad de tubos de ensayo, yo decido hacer 20 tubos de ensayo de solución de sacarosa en concentraciones 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, esa cantidad la determino yo de acuerdo a la disponibilidad. Y mientras más seguidas sean las concentraciones, más preciso es este método. Pero tienen que ser 2 series paralelas. Si preparo 20 tubos de sacarosa en distintas concentraciones, a la par tengo que preparar otros 20 tubos con solución de sacarosa en esas mismas concentraciones. Cristales de azul de metileno. Acá les voy a explicar cómo es el tema este. En este ejemplo hay 10 tubos de ensayo en donde se ha preparado soluciones de sacarosa de distintas concentraciones y tenemos la hojita en donde de la cual se van a ir extrayendo los discos y una serie paralela de las mismas concentraciones, ¿sí? Se extraen los discos con los sacabocados, se dividen en grupos, por ejemplo, 10 discos, se arman 10 grupos de cada 10 discos y se van colocando los 10 discos en cada tubito. ¿Ven? Acá en estos tubos se colocan, en una de las series se colocan los 10 discos. Se dejan unas 2 horas. Fíjense atrás, no sé si logran visualizar, está la otra serie que tiene solamente la sacarosa. No hemos hecho nada ahí. En ese término de las 2 horas se van agitando los tubos de vez en cuando para que se vaya homogeneizando la solución. Luego se extraen los discos y cuando ya se han sacado los discos, se colocan cristales de azul de metileno en cada uno de estos tubos. Con una micropipeta saco una gota, imagínense que esta solución ya está azul, ¿sí? Saco una gota del tubo 1 y llevo esa gota del tubo 1 al tubo 1 de la otra serie, ¿sí? Y así voy haciendo. Del tubo 2 saco una gota y llevo al tubo 2. Fíjense que se tiene que colocar la micropipeta y liberar la gotita. La gotita se puede mantener o se puede bajar, pasan unos minutos y vemos que baja, ¿sí? Y habrá otras situaciones en las que sube. Nosotros tenemos que esperar que ocurra eso, se hace la observación y se anota. Por eso le digo que es un método subjetivo, no hay precisión y hay que repetirlo varias veces. En la cátedra nosotros lo hemos hecho durante muchos años y les cuesta, a nosotros también nos cuesta acostumbrarnos y dejar que la gotita quede justo en la mitad del tubo y que se libere una gota nítida, porque hasta que uno se acostumbra se libera un chorro. Lo que necesitamos es que haya una gotita nada más y acostumbrarse a hacer esta observación. Y esto hay que repetir un montón de veces y bueno, lleva tiempo. Recuerden que este es el método densitométrico, ¿sí? Porque hay un cambio de densidades. Les decía entonces que vamos a ver que va a haber casos en los que las gotitas coloreadas bajen y casos en los que la gotita coloreada suba. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos considerado que en el tubo 1, 2, 3, 4 ahí estaban las bajas concentraciones de sacarosa. Por encima de estos están los otros tubos en donde hay una alta concentración de sacarosa. Suponemos que estas soluciones son hipertónicas con respecto al tejido. Si son hipertónicas con respecto al tejido,
entró agua a los discos de hoja. Entonces, esas soluciones que estaban en la primera serie donde colocamos los discos se hicieron más concentradas porque perdieron agua esas soluciones, porque el agua entró a los tejidos. Entonces, si esas soluciones se hicieron más concentradas, se hicieron más densas, por eso es que las gotitas de esas concentraciones bajan, ¿sí? Y cuando hemos sumergido los tejidos en soluciones hipertónicas, el agua salió de los tejidos. Esas soluciones de sacarosa se disolvieron, recibieron más agua, se hicieron menos densas, por eso flotan. A veces tenemos la suerte de que vemos con claridad que la gota queda en el medio y entonces nosotros podemos decir, esa es la concentración que está en equilibrio con el potencial agua del tejido. Y directamente, conociendo el potencial agua del tejido, podemos conocer, conociendo el potencial agua de la solución, podemos conocer el potencial agua del tejido. En esta diapositiva, fíjense, están las concentraciones que son más altas de sacarosa y que en la serie anterior habían sufrido dilución porque el tejido perdió agua. Entonces, las gotitas flotan, ya han cambiado la concentración, ya no son las mismas concentraciones iniciales que de la serie paralela, porque fíjense cómo flotan, ¿sí? Les decía que a veces podemos tener la suerte de que la gotita queda en el medio, entonces exactamente esa concentración que nos está indicando el potencial agua del tejido. En este caso, para esta diapositiva se considera, teóricamente, el valor estaría comprendido entre el tubo 5 y la concentración del tubo 6. Pero nosotros podemos considerar o tomar este valor porque es una medición que no es exacta, es aproximada. Entonces, con este valor de concentración se puede calcular el potencial agua de la solución y decir que ese es el potencial agua del tejido. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá, quieren hacer alguna consulta, que les explique de vuelta el tema o seguimos avanzando. Este práctico es bastante largo y es bastante difícil también de poder interpretar qué es lo que pasa, porque depende de cómo se dejó la gotita ahí. Si la arrastramos cuando sacamos la micropipeta, ya decimos, la gota sube, y a veces no pasa eso, hay que esperar un ratito y ver si termina sentándose o no. Bueno, sigo. Este método es parecido al anterior, nada más que este es más preciso. A ver, ¿hay alguna pregunta? Habilita el micrófono. ¿No hay preguntas? Bueno, si no, después me hacen al final cuando termino la clase. Tenemos el otro método que se denomina método gravimétrico o de cambio de masa. Para este método necesitamos los mismos elementos que en el caso anterior. Necesitamos sacabocados, disco de hoja, pero una sola serie de tubos de sacarosa con distintas concentraciones. Acá repito, mientras más concentraciones tengamos y mientras más seguidas sean esas concentraciones, van a ser más precisos de los resultados a los que lleguemos. Necesitamos tubos de ensayos y balanza, porque es un método en donde vamos a tener que hacer pesadas. O sea, acá nosotros vamos a trabajar con los mismos elementos que en el método densitométrico. Vamos a tener las soluciones de sacarosa, vamos a sacar los 10 discos y los vamos a colocar acá, pero antes de colocarlos en el tubo de ensayo,
a los 10 discos, tenemos que pesar estos 10 discos. Y obtenemos un peso inicial. Esperamos 2 horas, sacamos los discos, los secamos con un papel absorbente sin presionar mucho, sacamos el agua superficial nada más y los pesamos nuevamente. Esa pesada se denomina peso final. Vamos a ver que habrá casos, como retomando el ejemplo del método densitométrico, en los que por ser una baja concentración de sacarosa o por ser soluciones que son hipotónicas con respecto al tejido, el agua entró a los discos de hoja. Entonces, seguramente estos discos, cuando hagamos la pesada final, van a ser valores más altos que la pesada inicial. Lo contrario va a pasar con estos discos que han sido sumergidos en soluciones hipertónicas, o sea, en soluciones más concentradas. Estos discos, al haber perdido agua porque fueron sumergidos en soluciones hipertónicas, su peso final va a ser menor, ¿sí? Menor que el inicial. Entonces, eso nos va a estar indicando que hay pérdidas de agua. Y puede suceder que encontremos aquel tubo en el cual, cuando sacamos los discos, el peso final es igual al peso inicial. ¿Qué significa? Que el potencial agua de los discos está en equilibrio con el potencial agua de la solución. Entonces, conociendo el potencial agua de la solución, puedo conocer el potencial agua de los tejidos. ¿Se entiende? Porque estoy señalando que el peso inicial es igual al peso final. Quiere decir que entró agua a los discos y salió agua en la misma cantidad. El sistema se encuentra en equilibrio. Entra y sale agua en la misma proporción. Y no varía el peso de los discos cuando hago esa pesada. Esos resultados, por eso les decía que este método es más preciso, lleva un poco más de tiempo que el caso anterior, y yo acá puedo determinar nada más que el potencial agua, no puedo determinar los valores de los componentes de ese potencial agua del tejido, ¿sí? Les decía que yo esos datos que obtengo de cada pesada y del material que obtengo de cada tubo, los puedo volcar en un gráfico. A ver, esperen, a ver, alguien que quiere entrar aparentemente. Les decía que esos datos los puedo volcar en un gráfico, por eso este es un método bastante exacto. Los puedo volcar en un gráfico donde voy colocando las concentraciones de los tubitos, de las soluciones de sacarosa que estuvieron colocadas en esos tubitos de ensayo, ¿sí? Y los resultados de las diferencias de peso. Recuerden, peso inicial antes de colocar los discos de hoja en las soluciones. Peso final luego de sacar esos discos de hoja, luego de 2 horas, y esas diferencias las voy graficando y obtengo esta curva. Puedo tener la suerte de que en alguna concentración no haya cambio de peso y directamente el punto coincide con la concentración con la que estoy trabajando. Pero fíjense acá el 0, o sea, cuando no haya diferencia o cambio de peso, no coincide con una de las concentraciones que yo preparé anteriormente. Entonces lo tengo que determinar gráficamente. Acá supongamos que es 0,42 molar de sacarosa. Esa es la concentración de sacarosa que yo puedo leer en este gráfico. ¿Qué hago con esa concentración? Voy a la fórmula de Van Hoff y puedo conocer el potencial agua del soluto, o sea, potencial agua de la solución, y digo que ese es el potencial agua del tejido que estuvo sumergido en ese tubo. ¿Se entiende?
¿Recuerdan esta fórmula? Que tenía la constante de los gases, la temperatura en grados Kelvin y la concentración del soluto, que sería el valor que voy a sacar de este gráfico. 0,42, supongamos, 0,42 molares, reemplazo la fórmula y conozco el potencial agua del tejido de manera indirecta, porque estoy conociendo el potencial agua de la solución primero y hago infiero que ese es el valor del potencial agua del tejido. ¿Me siguen hasta ahí? Esa es la ventaja con respecto a la anterior. Yo puedo determinar en forma más precisa, pero es una forma indirecta también. Me lleva un tiempo en el laboratorio, no es una determinación rápida que la puedo hacer instantánea en el campo, lleva 3 horas, 4 horas, dependiendo de la cantidad de material que yo tenga, dependiendo de las concentraciones, porque fíjense, en este caso, acá figurarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tubitos. Pero yo puedo hacer concentraciones intermedias y tener 20, 30 tubitos haciendo concentraciones intermedias, justo para que hacer más preciso este método. ¿Sí? Es más preciso que el anterior. Lleva su tiempo, en un día obtenemos el resultado, pero no es una medición, una valoración instantánea. Este se sigue haciendo y este está descrito en la guía porque es el que desarrollamos nosotros en práctico. Luego tenemos otro método, que es el método de utilizando el ciclómetro de termopares o de termocupla. Este método está descrito en el libro de Fundamentos de Fisiología Vegetal, que está en el aula virtual y que es el de Ascón Vieto, en el capítulo 2 de agua. ¿En qué consiste este método? Este es uno de los ejemplos en los que yo puedo calcular o conocer, el valor de los componentes del potencial agua de un tejido. ¿Cuáles son las partes que tiene este aparato para medir el potencial agua del tejido? Es una cámara hermética, tiene un termopar. Un termopar, recuerden ustedes que está formado por metales diferentes, pueden ser cromo-níquel, cobre-níquel, que tienen la característica de que cuando se hace pasar una corriente eléctrica, uno se calienta y el otro se enfría. Acá vamos a ver el concepto inverso, ¿sí? Y bueno, les decía las partes. Tiene el termopar, que son estos alambres, que son estos metales o combinación de metales, y un dispositivo en donde se lee una diferencia de potencial en microvoltios. ¿Cómo se trabaja acá? En la base de la cámara se coloca el tejido, la hoja o el trozo de hoja, se puede colocar una raíz, se puede colocar una porción de suelo, de la cual se quiere saber su contenido de agua. Y en el extremo de la termocupla o del termopar se coloca una gota de una solución de concentración conocida. Por ejemplo, una solución de cloruro de sodio, de sal común. Si sabemos la concentración, sabemos el potencial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si dejamos nosotros unos minutos y que este sistema se equilibre, pueden suceder varias cosas. Puede suceder que la gotita de la solución de sacarosa se evapore y entonces pasa el agua de esta gota al tejido. Eso nos está indicando que el potencial agua de la gotita de la solución es menos negativo
que el potencial agua del tejido, porque el agua está pasando de la gotita de la solución hacia el tejido, ¿sí? Es decir, se evapora. Eso nos está indicando que hay un gradiente de potencial, hay un mayor potencial en esta zona y un menor potencial en el tejido, entonces la gota se va a evaporar y el agua va a pasar al tejido. Pero, teniendo en cuenta una de las propiedades del agua, nosotros decimos que para que ocurra esta evaporación necesita energía. Entonces va a utilizar esa energía y acá se va a producir un enfriamiento del extremo de la termocupla. Ese enfriamiento o ese cambio de temperatura va a ser tomado de una manera por uno de los conductores, por uno de estos alambres, digamos, y tomados de otra manera por otro de estos alambres. Es decir, se generan como mares de electrones en estos alambres, pero distintos, con distintas intensidades, porque son alambres distintos. Esa diferencia en el movimiento de los electrones generado por el cambio de temperatura va a permitir que nosotros midamos acá una diferencia de potencial en microvoltios. Puede suceder lo contrario, puede suceder que el potencial agua sea menos negativo en el tejido y sea más negativo en la solución. Entonces, el agua se va a mover desde el tejido hacia la gotita de solución. Se va a calentar la termocupla y se va a leer ese cambio de temperatura en este medidor, ¿sí? Esos datos a mí no me sirven. A mí me interesa el momento en el cual no haya ni evaporación ni condensación en el extremo de la termocupla. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me interesa el momento en el cual acá no se registre ningún movimiento. ¿Se entiende? Es decir, que acá no haya ni enfriamiento por evaporación, ni calentamiento por condensación. ¿Eso qué me va a indicar a mí? Que el contenido de agua que tiene la gotita de solución va a estar en equilibrio con el contenido de agua que tiene el tejido. Es decir, que ambos potenciales son iguales. Al haber igualdad en los potenciales, no hay cambios acá. Entonces, yo puedo decir el potencial agua de esa solución es igual al potencial agua del tejido. Para eso sirve este aparato, ¿sí? Yo tengo que ir probando distintas concentraciones hasta que encuentro la concentración en la que no se leen cambios acá. No se leen cambios de voltaje, que son mínimos, que este aparato por eso lee en microvoltios, ¿sí? Entonces esa es la explicación de este dispositivo. ¿Por qué yo les decía que acá nosotros podemos determinar también uno de los componentes? Podemos medir del tejido entero y saber cuál es el potencial agua que tiene este tejido. Pero también lo podemos someter previamente a un tratamiento de congelamiento y de descongelamiento. Al hacer esto estamos destruyendo la membrana celular y estamos dejando prácticamente la célula reducida a una solución. Entonces yo coloco ese tejido que ha sido congelado y posteriormente descongelado, hago la medición de su potencial probando con distintas concentraciones y puedo conocer el potencial soluto, que es uno de los componentes del potencial agua, ¿sí? ¿Por qué digo soluto? Porque ya no existe la presión que tenía cuando estaba la célula bien
cuando estaba la célula viva, digamos, antes de ser sometida al congelamiento. Entonces estamos conociendo únicamente el potencial soluto. Entonces, a través de esta técnica yo puedo conocer ya sea el potencial agua completo o el potencial soluto si someto el tejido a congelamiento y posterior descongelamiento. ¿Sí? Bueno, y finalmente tenemos, esta técnica también está descrita en el libro que les mencioné. Es el uso de una sonda de presión que no es más que un microcapilar que se introduce en una célula. Pero este microcapilar tiene un aceite de silicona que cuando se ejerce presión en la pared celular y el capilar puede entrar a la célula, el aceite de silicona se desplaza porque es empujado por el jugo celular y se forma una burbuja. Esto está conectado a un dispositivo que me mide la presión que tuvo que ejercer el microcapilar para penetrar a la célula y se traduce luego en uno de los componentes del potencial, que es el potencial pared. Luego, analizando el jugo celular, haciendo la extracción completa del jugo celular, yo puedo conocer la concentración y puedo conocer el potencial soluto. Es una manera de conocer cada uno de los componentes y conociendo el potencial pared y conociendo el potencial soluto, puedo conocer el potencial agua de una célula en este caso. Por eso dice, me sirve para medir potencial hídrico, potencial agua, pero de una célula individual. ¿Sí? Bueno, hasta ahí sería la clase de hoy. Ahí tienen la clave para que llenen el formulario. Anótenla, por favor. G2, E5, T1. Bueno, fíjense, este dispositivo es distinto al que yo les había mostrado, que parecía una valijita. Va seleccionando hojas en un cultivo de vides, las coloca en unas bolsitas metálicas que pueden ser de este tipo, pueden ser las transparentes, que se cierran herméticamente, se seleccionan al azar en el dosel de las vides. Las hojitas, fíjense, hay varios sobrecitos ahí que ya han quedado las hojitas identificadas, señaladas, con las que se va a trabajar y se va a hacer la determinación del estado hídrico, y con esto le da bomba, digamos, va cargando de aire la cámara, pero el fundamento es el mismo de este aparato, funciona de igual manera. Con el otro, este que era como valijita, tienen que tener un tubo, como esos tubos de oxígeno, conectado a la par. Hay que ir cargando el tubo a la vez. Ahí coloca en la tapa de la cámara el sobre que tenía la hojita. Coloca en la cámara, acomoda la lupa y ahí se ve el pecíolo. Va llenando de aire la cámara. Se lee directamente la presión. Fíjense cómo asoma el agua
por el extremo del pecíolo. Y se lee directamente ahí la presión, o sea, el potencial, habíamos dicho que se mide en términos de presión, ¿verdad? A la valoración del potencial. Bueno, ¿hay alguna duda? Perdón, con la gotita azul. Sí, ese es el método densitométrico, porque cambian las densidades de las soluciones según, pero cambia la densidad de cuál, de las soluciones en donde estuvieron sumergidos los discos, ¿sí? Porque habrá situaciones en donde el disco absorbió agua, entonces cambia la concentración de esa solución. Si absorbe agua el disco, a ver, te pongo la diapositiva. Ay, no sé por qué no puedo presentar. A ver. ¿Ahora sí ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien, yo les decía que ustedes imagínense, acá hay 10 tubos. Imagínense que hay otra serie paralela de 10 tubos que tienen la misma cantidad de solución y en la misma concentración. El tubo 1 tiene la concentración 0,1 molar y el tubo 1 de la otra serie tiene la concentración 0,1 molar. Pero es baja concentración. Acá está el tubo 2, tiene también 0,2 molar, 0,3 son bajas concentraciones de sacarosa. Entonces nosotros decimos, son bajas concentraciones de sacarosa, podemos decir que son soluciones hipotónicas. Cuando sumergimos el tejido en estas soluciones, el agua entra al tejido, el agua de la solución entró al tejido. El agua de la solución entra al tejido. Acá entra al tejido, acá entra al tejido. Si entra al tejido, ¿qué pasó con estas concentraciones? ¿Qué pasa con estas concentraciones? Perdieron agua, entonces se hicieron un poco más concentradas. Al hacerse un poco más concentradas, son más densas. Perdón. Entonces, al ser más densas, cuando yo le coloque los cristales de azul de metileno, saque una gota de acá, de esta solución, que hemos dicho que se ha hecho más densa porque perdió agua y el agua se fue a los tejidos, va a pasar esto. Coloco la gotita de agua de esa solución que hemos dicho que se hizo más concentrada o más densa, coloco la gotita de agua y la gotita de agua va a bajar, la gotita de la solución va a bajar porque se ha hecho más concentrada, perdió agua esa solución, ¿sí? Y pasa lo mismo con las otras concentraciones, pero también puede suceder que la gotita quede ahí, significa que las densidades son iguales, que la concentración de la solución de la serie donde yo no hice nada es igual a la concentración de la solución que tuvo los discos sumergidos. Si la gotita se queda en la mitad, significa que las concentraciones y las densidades son iguales. En este caso, la gotita, al desplazarse, está indicando que la concentración de la solución en donde estuvieron sumergidos los discos es mayor, por eso es más densa, por eso llega al fondo. Si la gotita me queda acá, les doy este ejemplo, pero esta termina subiendo después. Si me queda acá, significa que las densidades son iguales, las concentraciones son iguales. No hubo cambio en el volumen del tejido, no entró ni salió agua en distinta proporción, sino que estuvo en equilibrio el sistema
el tejido fue sumergido en una solución isotónica. ¿Sí? Lo contrario, fíjense qué pasa acá en las soluciones que denominamos o que suponemos nosotros que son hipertónicas porque tenían más alta concentración de sacarosa. Al ser hipertónicas, el tejido, o sea, los discos de hoja perdieron agua y entonces esas soluciones de sacarosa que contenían a los discos, al recibir más agua, se diluyeron, ya no tenían las mismas concentraciones iniciales porque se les aumentó el contenido de agua a estas soluciones, entonces están más diluidas. ¿Qué significa? Que están menos densas. Al ser menos densa, cuando nosotros las pintemos con el azul de metileno, tiñamos esa solución con azul de metileno, esas soluciones van a flotar. ¿Sí? ¿Ahí se entiende? Pregunta. Bueno, fíjense que hay, por favor vayan avanzando en el tiempo que tenga cada uno en las actividades que yo les subo al aula virtual. No, si bien ahí figura una fecha límite, no se dejen pasar con esas fechas, yo siempre les voy corriendo las fechas porque tampoco los puedo atosigar con las cosas, ustedes deben estar haciendo otras actividades para otras materias también, pero yo voy a seguir avanzando y ustedes se van a ir quedando con este tema, entonces me interesa que avancen sobre la actividad 3 y la actividad 4, que ya donde tienen problemas de cálculo de potencial agua. ¿Sí? Fernando Cruz, ¿qué ha pasado? ¿Te has quedado afuera? ¿Te has perdido la clase? Les avisen a su compañero, ¿qué es? Sí, ¿cuál era tu duda acá? Habilita el micrófono, por favor. Alguien me señaló que había una duda acá. Sí, yo me confunde un poco cuando dice observar los gráficos y calcular el potencial. Sí. Los potenciales externos, ahí no sé cómo, creo que eso me confunde un poco cómo los tendría que utilizar. Sí, fíjate que en el primer dibujo vos tenés una célula sumergida en agua pura, ¿sí? Porque dice el potencial de agua externo es 0 megapascales. Sí. Y vos tenés te doy el valor del potencial agua de la célula, o sea, el valor total del potencial agua, que es menos 1,1 megapascales. Y te doy el valor del potencial de presión. Tenés que recordar la fórmula que es una suma algebraica, ¿verdad?, de los componentes, tenés que despejar potencial soluto y calcular ahí nada más el valor, ¿sí? Y está señalado que como el potencial agua del medio externo es mayor, lo que va a pasar es que entra agua a la célula, ¿sí? Pero tenés que calcular el potencial soluto nada más despejando de la suma algebraica de la fórmula del potencial agua. Y en este otro caso, fíjate que el potencial externo es muy negativo, es menos 2,5 megapascales. Es más negativo que el de la célula. Entonces vos tenés que calcular acá los valores de potenciales. ¿Sí? Pero es nada más que pasajes de poder despejar los valores. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Después los otros los han podido hacer? Sí, los otros sí. En el último punto también, pero eso yo creo que es siguiendo el principio que vimos hoy en la clase. Claro, de este también le puse uno parecido en la actividad 4. Dice, en los intersticios del suelo, en contacto con las células epidérmicas de una raíz, o sea, el potencial agua que yo le estoy dando acá es potencial agua del suelo.
Fíjense, este es un dato de suelo, no es de la célula, ¿sí? Y las células epidérmicas de la raíz tienen un potencial soluto, le estoy dando uno de los componentes del potencial agua de la célula, dándoles el potencial soluto, y el potencial pared de la célula. Con eso calculan el potencial agua de la célula, comparan con el potencial agua del suelo y van a saber si entra agua a la célula o si sale agua de la célula. ¿Sí? Sí. Bien.